Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea la gloria de nuestro Señor manifestada en tu vida, en tu casa y en el plan de Dios con tu existencia. Dios es bueno, lo publicamos, confiamos en Él porque Él guarda verdad para siempre. En su nombre, en su pacto, en sus promesas te bendecimos y oramos al Señor nuestro Dios que Él pueda edificarte a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación. La gloria de Dios te cubra, Dios te guarde del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica que estudiaremos se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Pero vamos a leer el 6 y el 7. Hebreos 11, 6 y 7. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. En el día de ayer, mientras los líderes orábamos aquí temprano en la mañana, cuando despedíamos y entregábamos al Señor la ofrenda de adoración, el Espíritu Santo me hizo decir algo que me impactó. Y fue que Noé, a través de su fe, había condenado al mundo. No sé por qué estaba orando en la espontaneidad del Espíritu Santo y aquello pues me sacudió por dentro. Me fui a mi casa y mientras le pedí al Señor que cuál era el mensaje para hoy, el Señor me dijo: ya te lo di. Y me dijo: esa expresión que salió de tu boca que te sacudió, ahí está el mensaje. Bueno, solamente tenía pues naturalmente la expresión: por la fe Noé condenó al mundo. Y eso me intrigó. Señor, ¿qué tú quieres decir con eso? Entonces estudié lo que por toda la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, y me di cuenta que había una verdad revelada. Y yo creo, mis hermanos, que si el Señor va a hablar de esto a nosotros hoy, es porque tiene algún tipo de implicación en nuestras vidas o en este tiempo. Nosotros sabemos que el mundo está al borde de un juicio de Dios. Es inminente el juicio de Dios. Es inevitable el juicio de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque la voz de Dios a través de los profetas de estos días, no solamente en esta casa, sino en otras casas, Dios está hablando que viene un juicio para las naciones. Lo dice la palabra y también lo dice una revelación bíblica. La Biblia enseña que cuando la maldad llega a cierto límite, automáticamente desciende el juicio. Y Dios no lo tiene que decidir en el presente porque ya es una ley espiritual. Por ejemplo, cuando los ángeles descendieron
en el caso de Sodoma y Gomorra, no descendieron a destruir a Sodoma y a Gomorra. Vinieron a percatarse si la maldad de esas ciudades había llegado a ese límite. De hecho, ellos entraron tranquilamente a la casa de Lot en Sodoma, y fue aquel acto inmoral de los habitantes de esas ciudades lo que colmó la copa. Por eso los ángeles se apresuraron y dijeron a Lot y a su familia: muévanse, no hay tiempo, hay que destruir inmediatamente, porque ese acto de querer vivir homosexualmente con los ángeles, pues colmó la ira de Dios. Por eso los ángeles tenían prisa por destruir. Ellos no fueron a destruir. Recalcan varias veces que fueron a ver si la maldad de ellos había llegado al límite. Otro ejemplo es el caso de los cananeos. Capítulo 15 del Génesis. Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia durará 400 y más años en una nación. Y dice: hasta que la maldad, el colmo de la maldad, o sea, la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Quiere decir que Dios mantuvo a Israel 430 años en Egipto, dándole un tiempo de gracia a los cananeos. Por eso cuando ellos llegan a cruzar el Jordán, de hecho yo creo que aún en la soberanía, los 40 años en el desierto, ese tiempo que se extendió allí, que aparentemente fue porque Israel no estaba preparado, eso es una verdad, pero en el tiempo de Dios, en su soberanía, era dándole 40 años más de gracia a los cananeos. Por eso cuando Dios llega allí dice: mata a todo el mundo, hay que raer la maldad. ¿Por qué? Porque yo voy a establecer a mi pueblo allí y yo no quiero que mi pueblo se me contamine. El propósito con Israel prima por encima de cualquier misericordia a estos paganos que no me temen y que les he dado tiempo de gracia y que no lo han aprovechado. Así que lo que está sucediendo, como el espíritu de Sodoma y Gomorra está provocando a Dios en esta nación y en el mundo, no hay que ser profeta. Nada más conocer a Dios y conocer la Escritura para saber que es inminente el juicio, es inevitable. Dios nos ha dicho que oremos, no para que Dios evite el juicio, porque no lo va a evitar ya, sino para que al enviar el juicio haya corrección y pase como pasó con Nínive, que se conviertan al Señor, y la única manera de evitar el juicio es el arrepentimiento. El arrepentimiento colectivo, como el caso de Nínive. Por eso creo que esta palabra que vino así de momento, espontáneamente, sin pensarlo, Dios me hizo alusión a este pasaje y después me hizo estudiar la Escritura. Vamos a mirar que esto no solamente lo dice aquí, sino que es una enseñanza bíblica. Y vamos a sustraer, a espigar las lecciones que Dios tiene para nosotros. Aquí dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué significa eso, que por la fe Noé condenó al mundo? ¿De qué manera la fe condena al mundo? La Biblia dice que la fe vence al mundo. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe vence al mundo. Pero también la fe es un medio para salvar al mundo. Somos salvos por la fe. Nosotros somos parte del mundo. Y hemos adquirido fe por la gracia de Dios y la elección. Y estamos aquí salvados. La fe nos ha salvado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Señor murió por el mundo, pero para salvar del mundo a la iglesia. Es la parábola, la palabra del tesoro y de la perla de gran precio. El Señor pasó por un campo y descubrió un tesoro. Y para no robar, porque el campo no era suyo, en la parábola, este hombre compró todo el campo, pero para adquirir el tesoro. El mundo, naturalmente, estaba bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Era el dueño de este mundo, porque Adán le entregó con el pecado el señorío a Satanás.
Cristo viene y se percata por la revelación, porque era Dios, de que en este mundo perdido había un tesoro. Y ese tesoro es la iglesia. Y el Señor dijo, voy a morir por el mundo y voy a comprar con mi sangre a todo el mundo, pero para adquirir el tesoro, para comprar el tesoro. Así que Él compra a todo el mundo con su sangre para adquirir a la iglesia. ¿Entienden ustedes eso? Eso puede explicar lo que para algunos es difícil de entender. Que Cristo murió por todos, pero no para salvarlos a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero en último análisis no salva a todos los hombres. Salva a aquellos que fueron elegidos por la fe. Y les da fe para que sean salvados. Pero a mí me llama la atención que murió por el mundo, pero para salvar el tesoro. El tesoro son aquellos que han alcanzado fe para ser salvados. Y somos nosotros. Amén. Así que la fe salva al mundo, pero la fe también condena al mundo. La fe salva al mundo, pero la fe también condena al mundo. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, o dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, el versículo 18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que la salvación es creer en Cristo. La perdición o la condenación, rechazar el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Eso me hace concluir que Dios no salva a los hombres, Dios no condena a los hombres por ser pecadores. Nadie se va a perder por ser pecador después de la muerte de Cristo. ¿Qué yo dije? Nadie se va a perder por ser pecador, sino porque Dios nos salvó en Cristo y los hombres rechazan la salvación. El día del juicio Dios no va a mandar a nadie al infierno por ser pecador. Fíjense que la condenación vino por el pecado, pero no es por el pecado que los hombres se van a condenar, porque el pecado fue expiado en la cruz, sino por el resultado de la expiación. Cristo nos salvó, murió por todos los hombres. Los hombres rechazan el regalo de Dios y ahí está la perdición. Dios no condena a nadie por estar enfermo, sino por no tomarse la medicina. ¿Lo entendió mejor? Amén. Nadie se va a condenar por estar enfermo con la enfermedad del pecado, sino por rechazar el antídoto contra el pecado, que es la salvación en Cristo Jesús. Quiere decir que la fe condena al mundo, pero la fe salva al mundo. Salva al mundo y condena al mundo. La fe se convierte en el medio de salvación y en el medio de condenación. El día del juicio van a haber dos grupos: los que creyeron y los que no creyeron. Y dice la Biblia que los que creyeron van a condenar a los que no creyeron. En último análisis, ya van a ver por qué. Nuestra fe vence al mundo, pero nuestra fe condena también al mundo. Y Noé condenó al mundo a través de la fe. Fíjense, una confirmación que el Señor me dio a mí para saber que este mensaje venía de Él era que pruebas de que de esta verdad se encuentra en el capítulo 12 de Mateo. Vengan conmigo. Y Mateo capítulo 12 fue el capítulo que estudiamos la semana pasada, cuando hablábamos que uno mayor que el templo está aquí. Y concluimos allí con 4 cosas. Cristo es mayor que el templo, mayor que el día de reposo, mayor que Jonás
y mayor que Salomón. Recuerdan ustedes que así terminamos. Y en realidad, el Espíritu me guió los pensamientos en cierta dirección, pero yo tenía otros tópicos en ese mismo contexto. Y cuando Dios me manda aquí a Hebreos, y estoy estudiando, y veo que buscando en la referencia, veo que en esta porción están las pruebas, lo que comprueba que lo que dice Hebreos 11 es verdad y que es una verdad bíblica. Entonces, cuando veo, digo, pero Dios mío, si esos son los textos que yo tenía la semana pasada, pero que por no extender el mensaje, yo me detuve. Entonces veo que Dios quería que yo siga hablando de esto. Vengan conmigo a Mateo capítulo 12. ¿Lo tienen conmigo? Muy bien. Mateo capítulo 12. Para que podamos entender, mis hermanos, leamos el 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Lucas, en el capítulo 11, hablando de este texto, añade que ellos dijeron, queremos ver una señal del cielo. Este mismo contexto, capítulo 11 de Lucas, dice: queremos ver una señal del cielo. Y esto es muy revelador. El mismo contexto, solamente estoy citando a Lucas. Lucas dice: queremos ver una señal del cielo. ¿Por qué una señal del cielo? Ellos habían visto los milagros. Ellos querían comprobar que los milagros que Jesús hacía aquí en la tierra venían del cielo. Porque en el contexto anterior ellos dijeron: en el nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios, tú echas fuera a los demonios. Ven ustedes, para que puedan entender el contexto, porque por eso Jesús estaba molesto con ellos. Miren, para que entendamos, Jesús echó fuera un demonio. Vamos a comenzar para que lo podamos entender. El versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego, dice que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Poderoso argumento. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús quiso decirles a ellos, ya ustedes conocen el contexto: es imposible que a Satanás se eche fuera a sí mismo, porque ningún reino dividido contra sí mismo permanece. Satanás no puede estar en contra de Satanás. Por consiguiente, ¿cómo es posible que a través de mí Satanás eche fuera sus propios demonios? Dice Cristo: pero si no es así, si yo echo fuera los demonios por el poder de Dios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso quiere decir lo siguiente. Dice la palabra que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Adán y Eva llegaron a ser esclavos, y los hombres de Satanás, porque obedecimos a Satanás.
Cristo nunca obedeció a Satanás. Rechazó sus tentaciones y venció en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Quiere decir que nunca se dio a las insinuaciones de Satanás. Jesús no era esclavo de Satanás, nunca obedeció a Satanás. Es el único hombre que nunca obedeció a Satanás. Entonces, si él dice, yo no he obedecido a Satanás, pero Satanás ya me está obedeciendo a mí. Porque si yo le digo a los demonios que se vayan y se van, significa que Satanás está reconociendo mi señorío. Eso significa que ya está entrando a vosotros el reino de Dios. Amén. Amén. Si Satanás exacto me está obedeciendo cuando yo le ordeno que salgan los demonios, significa que está reconociendo que yo soy el Señor. Está reconociendo que el dominio lo tengo yo. Y entonces eso es señal de que ya llegó aquí el reino de Dios, porque el diablo se somete a mí y a la palabra de Dios. Amén. El poderosísimo argumento de Jesús. Ya eso era suficiente señal para ellos. Pero cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando hay dureza de corazón, hay obstinación, se nubla el entendimiento. Y el Señor, a los que se rebelan y a los que se obstinan y a aquellos que rechazan su palabra, Él les entrega. Como dice Romanos, los entrega. Y eso fue lo que hizo el Señor acá. Entonces, miren ustedes cómo sigue para que entendamos el contexto, porque el contexto tiene mucho que ver con esto. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo le está diciendo, si Satanás está obedeciendo, fue porque yo entré a su casa, lo até, le quité sus armas. El diablo tenía dos armas, el pecado y la muerte. Y Jesús, haciéndose pecado, venció al pecado. Y muriendo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Así que las dos armas del diablo, que es el pecado y la muerte, Cristo le quitó las armas. Entonces, eso actuó a Satanás y ahora puede liberar a sus cautivos, que somos nosotros. Ese es el argumento. Satanás está obedeciendo, pero no está obedeciendo por así. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y liberar a los cautivos si no ata el fuerte. Quiere decir que el fuerte ya lo estoy amarrando, ya lo estoy atando y ya estoy libertando a los cautivos. Él es el maestro. Nadie enseña como él. Poderoso argumento. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Dice el versículo 29, última parte. Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir, ustedes no son míos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado o perdonada. A cualquiera que dijere, dice aquí, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. En otras palabras, están blasfemando contra el Espíritu Santo. En este contexto, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle la obra de Dios al diablo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? Atribuirle la obra de Dios al diablo. Cuando alguien es capaz de cegarse a ese nivel, debiendo a Dios actuar con su poder y todavía endurecerse y hablar como hablaron estos, revela mucho, mis hermanos. Revela una blasfemia contra el Espíritu Santo.
La blasfemia contra el Espíritu Santo no son palabras, son intenciones profundas. Es una manifestación profunda de una rebelión inefable, se puede decir así. Es voluntariamente cegarse para no querer ver lo que hay que ver. No son palabras. Hay personas que pueden decir cualquier palabra contra el Espíritu Santo por ignorancia, por impulso, por frustración, y no haber blasfemado contra el Espíritu. Esto es una actitud de ver a Dios actuar, ver la evidencia de Dios, ver la palabra de Dios, y aún así cerrar el corazón. Y no solamente cerrar el corazón, sino hacerle la guerra a Dios y a su palabra. En último análisis, es cerrar la puerta de la gracia con el ímpetu y la rabia de la rebelión. Agarra la puerta de la gracia. No quiero ir, no quiero ver, no me importa nada. E inventar argumentos para contradecir. Que Dios nos guarde de la rebelión. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Escuchen ahora, sube de tono. Generación de víboras, serpientes venenosas. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la voz, poderoso. Ahí lo mandó a rayos X. Es una radiografía del corazón. Sí, Jesús conocía el corazón. ¿Cómo ustedes van a dar un buen fruto y son malos? De la abundancia del corazón de ustedes habla la boca. Mis hermanos, hay un peligro en los argumentos religiosos. Cuando defender una religión es más importante que creerle a Dios, se ve que estamos mal, bien mal. Pero eso es muy peligroso, muy peligroso. No entender lo que defendemos. Porque eso le ha pasado a todas las religiones del mundo. Defendemos una denominación, pero negando a Dios. Estamos tan convencidos que llegamos a ser fanáticos partidistas de un credo. Porque eso es lo que estaban defendiendo. Hay predicadores hoy que están en contra del Espíritu. Se ríen de las lenguas, niegan las manifestaciones del Espíritu. Dicen que eso cesó con la era apostólica, pero no es la manera que lo creen. Sabemos que esas denominaciones no creen así. El asunto es su actitud apologética de su fe. Es su apología, su defensa de su credo. Porque en último análisis no están defendiendo la fe de Jesús. Están defendiendo la fe de la denominación para decir nosotros estamos correctos, todos los demás están equivocados. Que es muy, muy común en el mundo teológico eso, muy común. Defendiendo un partido religioso y no a Dios. Porque este es el asunto. El temor de los fariseos era que Jesús le quitara su lugar. Que el pueblo que lo seguía a ellos dejara de seguirlo a ellos para seguir a Jesús. Era el temor al fin de su religión, de su partido religioso. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre.
Cuando Dios me abrió los ojos en la dominación que yo estaba, que allí se creían la última Coca-Cola del desierto, condenaban a todos los cristianos. Todos están equivocados, todos son Babilonia, solamente nosotros tenemos la verdad. Y la escatología de ellos es que se van a unir todas las religiones para perseguirlos a ellos. Son el pueblo de Dios. Cuando Dios comenzó a enseñarme el evangelio y ya yo me independicé por la gracia de Dios del pensamiento de la predicación, de esa dominación, para yo decir, pero ¿dice eso la Biblia? Porque el problema es que nos interpretan la escritura negando la misma escritura. No podemos ser ciegos que nos estén diciendo una cosa viendo que la Biblia dice otra. La Biblia no habla de una religión verdadera, habla de un Dios verdadero. Amén. Y el que sigue al Dios verdadero está en la religión verdadera. Podemos estar correctamente, doctrinalmente y totalmente divorciados de Dios. La pureza doctrinal no necesariamente significa pureza de corazón, ni piedad, ni temor reverente a Dios. De hecho, hay más orgullo entre los que están correctos que los que están equivocados. ¿Quieren tener un lente para mirar? Usted puede saber si alguien está defendiendo a Dios o defendiendo la fe de su dominación. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy luterano, yo soy pentecostal, yo soy de tal concilio. Cuidado con eso. La historia revela que el espíritu del fariseísmo se ha introducido en la iglesia por milenios. Solamente cuando el corazón se revela y está obstinado y se cierra delante del toque del Espíritu y de la insistencia de Dios por abrir ese corazón para sembrar la verdad, solamente así el Dios del cielo habla con esa severidad que habló en este contexto. Con esto quiero decir que si yo estoy seguro que tengo un mensaje de Dios para la iglesia, debo tener el amor del que me envió para tocar ese corazón o esos corazones y llevarlos a Dios. Pero si yo, en vez de atraerlos a Dios, lo que hago es alejarlos de Dios por mi orgullo religioso, porque lo que quiero es hacerles saber que están equivocados y que yo y mi partido religioso estamos en lo correcto, se ve que no estamos defendiendo a Dios, sino el orgullo de nuestra denominación. Pablo decía, a judíos y a no judíos soy deudor. La verdad nos hace deudores, porque la verdad es para todos. La verdad es para todos. Aunque la fe no es para todos, pero la verdad sí es para todos. Y ahí está la razón por la cual la fe va a juzgar aquel día por el rechazo de la verdad. Estoy hablando que la fe condena al mundo. El mundo será condenado porque fue expuesto a la verdad y obstinadamente, como los fariseos, rechazó la verdad. Se rebeló sin causa contra su creador. Se burló de la fe, le dio la espalda a la fe, a veces con una actitud orgullosa y altiva. La Biblia dice, no es de todos la fe, pero es para todos la verdad.
Porque la razón por la cual Cristo no ha venido al mundo es porque Él no quiere que en el día del juicio nadie se levante con excusa. Como dijo el Señor a través del profeta, para que no digan aquel día que no hubo profetas entre ellos. Nadie tendrá excusa el día del juicio delante de Dios, porque Dios se va a asegurar que todos sean expuestos para que toda boca se calle frente al juicio de Dios, como dice la palabra. Miren este contexto. Si en el tiempo del diluvio la gente no entró al arca, era porque tenía el mismo espíritu de rechazo. Porque Dios no envió a Jonás a los antidiluvianos. Porque Jonás era alguien que estaba rebelde contra la misericordia de Dios. Y llevó su nacionalismo judaico a Nínive a predicar a los paganos. Obligado por Dios, sin querer ir y deseando que no escucharan para que Dios los condenase. Y cuando Dios decidió salvarlos porque se arrepintieron, entonces se enojó con Dios porque tuvo misericordia. No fue ese el mensajero que Dios envió a los antidiluvianos, sino a un Noé, pregonero de justicia. Y lo envió por 120 años. Y cada vez que daba un martillazo, metiendo un clavo en el arca, estaba diciéndole: creo a Dios, viene un diluvio, aunque no haya llovido, viene un diluvio. Cada vez que aserraba un árbol y cortaba madera para hacer el arca, estaba diciendo: yo le creo a Dios. Y yo creo, por lo que la Biblia revela de Noé, que era un hombre compasivo. De hecho, su nombre lo dice, era un hombre, cuando él nació, Dios dijo: este va a ser un alivio. Yo estoy ya saturado de ver la maldad que reina en el mundo. Esto no fue lo que yo sembré. Yo sembré justicia en el hombre y lo que veo es iniquidad. Yo sembré amor y veo odio. Yo sembré sujeción y veo rebelión. Y cuando Noé nació, hubo alivio. Eso es lo que significa el nombre Noé, gracia, alivio. Hubo un descanso, un alivio para Dios y para la humanidad. El contexto, lo que dice de Noé, era un hombre compasivo, amoroso, tierno. Me imagino la insistencia, los ruegos de su predicación, tratando de hacer que aquella generación escuchara a Dios y se librara del juicio. Pero aunque la Biblia no da los detalles, por lo que revela del carácter de él, y lo que Dios dice, que la tierra estaba llena de violencia y que le pesó a Dios en su corazón haber creado al hombre. Se entristeció Dios, se indignó Dios como persona, se decepcionó Dios como persona. Eso me muestra a mí que era el mismo espíritu de los fariseos. Obstinación y rebelión a la diabólica potencia. La generación de Noé también fue una generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Versículo 34, siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca buenas cosas. Y el hombre malo, de mal tesoro saca malas cosas. Escuchen, más, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow, si eso es verdad, oremos. Y yo creo que es verdad. Dice 37, porque tus palabras, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Saben por qué? No por las palabras, sino porque de la abundancia de las palabras habla el corazón. No son las palabras es el efecto, la causa es lo que hay en el corazón. Entonces tenemos el contexto para entender
Dice el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El original dice una señal. Una señal. Lucas 11 dice: mis hermanos, queremos ver de ti una señal del cielo. En otras palabras, sí vemos los milagros, vemos cómo los demonios salen, todo eso lo vemos. Pero queremos saber si a ti te mandó Dios, porque estaban dudando si era el diablo o era Dios. Ya Jesús les dijo: Satanás está cediendo, Satanás está obedeciendo, y Satanás no es un loco para dejar que le saquen los demonios y que le saquen los cautivos. Entonces, ¿qué rey es este? ¿Qué está defendiendo el diablo? ¿Qué está defendiendo el diablo? Si permite que le saquen a sus demonios, sus secuaces, sus instrumentos, y a la vez que liberten a sus cautivos. Esa era señal. Pero ellos querían saber si venía del cielo, así como Elías, que mandó a descender fuego del cielo. Dice, entonces Jesús dice: yo les voy a dar una señal, pero no va a ser del cielo, va a ser de la parte más baja de la tierra. Y miren cuál es la señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué cosa? Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Dame tu atención acá. Ellos pedían una señal de arriba, y Jesús había dado un montón de señales aquí y abajo, pero ellos querían una del cielo. Dice Jesús, les voy a dar una señal del cielo, pero de la parte más baja. Y yo creo que Jesús estaba pensando en lo que dijo Moisés, y que Pablo lo repite en Romanos. No digan ustedes, no llamen ustedes la palabra como que está en el cielo, porque la palabra no está en el cielo, dijo Moisés. La palabra está entre vosotros. Y Pablo usa ese argumento para hablar que el evangelio está accesible a todos. No digan ustedes quién descendió del cielo como para bajar a Cristo, o quién subió al cielo. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo? No, dice, la palabra está cerca, la palabra está en vuestra boca. Y ahí que dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. En otras palabras, Moisés dijo: Dios no está lejos. ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ustedes, que habla desde la nube? No le hablen al cielo para que venga la palabra, dice Moisés. Ya la palabra está entre vosotros. Ya Dios descendió, ya Dios habló. Y Pablo usa esa palabra para decir que el que descendió del cielo es el que volvió al cielo, según Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Pues que era una señal del cielo. Yo soy la señal que vine del cielo. Y como Jonás voy a llegar a la parte más profunda de la tierra. Así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el vientre de ese monstruo marino, así dice el original, ese monstruo marino, allí abajo. De allí así va a pasar conmigo. El que estaba lo más elevado a la diestra de Dios, la señal, vino del cielo a meterse a la parte más profunda de la tierra. Y mi resurrección es la señal que viene del cielo. Y usó esto para hablar de su resurrección. Ahora, la pregunta mía es lo siguiente. Voy a decir algo que Dios me dijo, que la Biblia no dice.
Quizás sea una especulación, quizás sea una revelación, no sé, usted juzgue. La Biblia no lo dice. ¿No será que los ninivitas se convirtieron porque de alguna u otra manera se percataron del contexto de lo que pasó con Jonás? ¿Acaso no escucharon que este hebreo escapó de la presencia de Dios para irse lejos porque no quería venir a Nínive? Y Dios mandó un gran pez, un gran viento fuerte, preparó un viento fuerte del sur que produjera una tormenta para que aquel barco se sacudiera y aquellos que andaban en el barco tiraran a Jonás. Y Dios preparó aquel gran pez que lo tragó. Y quizás escucharon la historia de que Jonás allá oró a Dios y hasta salmió y le dijo: aquí estoy enredado entre las algas marinas, pero tú me escuchas aún estando en lo profundo del Seol. Porque el Salmo dice que desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Pues estoy aquí ahogándome. Aquí tengo unas paredes rojas. Es el vientre del pez. Supieron que Dios lo pasó por este proceso y luego lo vomitó en la playa para que fuera a predicar. Y dijeron: wow, cuán grande es el interés del Dios de Israel en librarnos del juicio, que obligó a este profeta que no quería ir, y luego le da el castigo y luego lo resucita, porque es una resurrección, estaba muerto ya, y lo vomitó en la playa. En otras palabras, si Jesús dice que Jonás es una señal, entonces quiere decir que los ninivitas entendieron que Jonás estuvo por desobediencia metido en el vientre del pez, y que Dios, por salvarlo a ellos, para imponer su voluntad de que fuera el instrumento para exhortarlos, los resucitó y los tiró en la playa para que fuera a predicar. Y dice: si el Dios del cielo resucitó a este que no quería ir para salvarnos a nosotros, nos convertimos al Dios de Israel. Amén. Pero la generación mala y perversa supo que Cristo había resucitado. De hecho, trataron inclusive antes de la resurrección. Dijeron a Pilato: mira, pon guardias, soldados en el sepulcro, porque este hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. Fíjense ustedes. Y pusieron soldaditos allí para impedir que Cristo resucitara. Naturalmente, cuando Jesús resucitó, aquella piedra se puso al rojo vivo de la gloria de su resurrección y fue lanzada sobre ellos. Se cayeron allí todos, como dicen por ahí, patas arriba. Y después de eso fueron a Pilato. Otra vez dijeron: ay. Primero dijeron: pon soldados, no sea que sus discípulos se roben su cuerpo y después digan que resucitó. Pero después que resucitó, sobornaron a los soldados y le dieron dinero. Y les dijeron: nosotros vamos a hablar con Pilato, porque según la ley romana, si a usted se le iba un preso, usted pagaba por su vida. Pero para que no lo matase, nosotros vamos a abogar por vosotros. Un plan antes y un plan después. Ahora ven ustedes, Jesús dijo: yo soy la señal. Yo soy la señal. Como lo fue Jonás. No solamente por la coincidencia de los 3 días. No. Sino por lo que representa. En otras palabras, la señal de Jonás es posiblemente lo que convirtió a los ninivitas. La misericordia de Dios con ellos. Pero estos duros de corazón,
no solamente negaban las evidencias y las refutaban, sino que se confabularon para evitar que se supiera que Él resucitó o iba a resucitar. Es el colmo de la rebelión. Ahora entienden por qué dijo: aún hay alguien aquí que es mayor que Jonás en este lugar. Yo no soy profeta, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y no se trata de que yo voy a ser vomitado como Jonás en una playa. No, yo iré a la parte más profunda de la tierra a vencer la muerte, para traer a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. ¿Entienden? Ahora miren, voy a leer otra vez. El 41. Los hombres de Nínive se levantarán igual que Noé en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, si la evidencia, si el perdón de Dios para los ninivitas estuvo basado en que le envió un profeta, ¿cómo será la condenación para ustedes si Dios les mandó uno que es más que profeta? ¿Entendió la revelación? Si Dios a los ninivitas le envió un profeta y oyeron, y porque oyeron al profeta se salvaron, miren lo proporcional que va a ser la condenación de ustedes, porque no envió un profeta sino uno más que Jonás. Pues así como había una diferencia entre los mensajeros, será vuestra condenación con relación a la salvación de ellos. Escucha la revelación. Cuando aumenta la misericordia, aumenta el juicio, la condenación. ¿Cuántos saben que la misericordia aumenta el juicio? ¿No lo sabían? Más misericordia significa más condenación. Pastor, pruébalo con la Biblia. Gracias. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, teniendo misericordia, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Dale un aplauso, Señor. Amén. Amén. Si Dios aumenta la gracia, aumentará la condenación. La gracia es gratis, pero cuando se rechaza, Dios cobra. Qué tremenda revelación. Que yo dije, la gracia es gratis, pero cuando se rechaza, Dios cobra. La gracia es gratis para aquellos que la aceptan, pero el precio que van a pagar los que la rechazan va a ser el mismo precio del castigo de Cristo en la cruz del Calvario. Si la dimensión del amor de Dios manifestado en la cruz nos dio gracia para perdonar todos nuestros pecados y provisión para que seamos cubiertos por la eternidad, imagínense el juicio de aquellos que rechazan lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Entendió? ¿Entendió? Dice Dios, yo no voy a sacrificar a mi hijo en vano para que lo acepta. Él pagó el precio,
Pero para los que rechazan, Él les va a cobrar lo mismo que Él sufrió. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Eso en cuanto a para nosotros los que aceptamos. El castigo de nuestra paz, el castigo de la paz de ellos cayó sobre Él. Pero como rechazaron, Dios les hará sufrir en el juicio lo que Él hizo sufrir en la cruz. A mí me libró por el dolor de Él. A ellos le va a producir el dolor de Él. Revelación. El infierno, el dolor del infierno, el castigo del infierno no es tanto el fuego que nunca se apaga. Los que han tenido revelación del infierno y han visto a las almas, los impenitentes llorar, gemir y clamar con gritos aterradores. Mis hermanos, el dolor del infierno, el castigo, no es el fuego, es la ausencia de Dios. Lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda es el abandono de Dios. Y ese es el infierno. Yo no estoy diciendo que no hay fuego, pero el fuego no. El fuego es como una caricia. El dolor de ello va a ser estar sin Dios. Allí van a saber lo que es vivir sin Dios. La muerte segunda, eso fue lo que Jesús sufrió las 6 horas en la cruz, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que dijo: nunca me ha dejado el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora grita con gemidos indecibles, diciéndole: ¿por qué me desamparaste? Ese es el infierno, el rechazo de Dios. Imagínense. Hasta ahora nadie ha vivido el infierno, solamente Cristo 6 horas. Dios jamás ha abandonado a ningún hombre. Porque lo que llamamos abandono de Dios, que Dios se enoje y te quite el rostro, eso es algo temporal, momentáneo. Yo estoy hablando de la verdadera, como dicen los mexicanos, la mera, el mero abandono de Dios. Que significa: te doy la espalda eternamente. No soy tu creador, no soy tu salvador, no soy nada para ti. Soy tu enemigo. Allá aún el diablo va a saber quién es Dios cuando sea enviado al infierno. Esta es la salvación. Aceptar lo que Él hizo por nosotros. Esta es la condenación. Rechazar. Si el castigo y el sufrimiento de Él pagó mi deuda, imagínense lo que va a ser el castigo de Él para aquellos para quienes no se le pagó la deuda, porque rechazaron el don de la gracia. Yo no quiero estar allá aquel día. Sigamos. Versículo que sigue, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué la reina del sur se va a levantar en el juicio contra esa generación contemporánea de Jesús y la condenará? Ella vino de lejos. Salomón no la invitó. Le dijo: reina de Seba, ven a ver la sabiduría mía. No. Esta mujer, por curiosidad, porque dijeron: están exagerando la sabiduría de este hombre, inquieta por adquirir conocimiento, sabiduría, por amor a la sabiduría, por curiosidad para comprobar, o por asuntos políticos. Quizás dijo: este hombre se va a levantar ahí una gran nación y yo puedo estar en peligro, quién sabe. Pero Salomón no lo invitó. Ella vino movida porque oyó la fama de Salomón, su sabiduría. Y vino de lejos, de un lugar remoto, de Seba, lo más sur.
Cuando llegó allí conoció al Dios verdadero. Y todo le impresionó. Pero lo que más le impresionó a ella, fueron los holocaustos de Salomón. O sea, su adoración. Y al final trajo regalos y se llevó más regalos, porque Salomón le dio más a ella que lo que ella le dio a Salomón según la Biblia. Y se despidió diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te puso en el trono y te dio esa sabiduría, porque Dios siempre ha amado a Israel. Revelación. Amén. Amén. Escuchen. La reina de Seba vino de lejos, de bien lejos, en la joroba de un camello, con todas las privaciones de un viaje en el desierto, simplemente para ver la sabiduría de un hombre que sabía que era de Dios. Ellos tenían a Jesús ahí, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ahí. En otras palabras, no, ellos no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para venir a escuchar a Jesús. Ahí los tenían. Al hijo de José y de María, el carpintero, lo vieron haciendo los milagros. Dios le trajo la salvación a la casa. Dios se la trajo a la casa. Dios se la puso accesible, cerca. Cercano está Jehová. Vino Dios cerca. Dice Jesús: la reina de Seba vino de lejos. Dios me mandó a mí de lejos para estar cerca de ustedes. En otras palabras, ella vino a escuchar. Yo vine de lejos a darles a ustedes. Ella vino de lejos a escuchar el mensaje. Yo vine de lejos a darles el mensaje para estar cerca de ustedes. Y por esa diferencia, eso aumenta el juicio para ustedes. Ella se va a levantar en el juicio y los va a condenar a ustedes. La Biblia dice por doquier que los justos van a juzgar. Jesús dijo en Mateo 19:28 que los 12 discípulos o apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pablo en 1 Corintios 6, versículo 3, dice: ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Vosotros juzgaréis a los ángeles. ¿A cuál ángeles? No a los ángeles buenos, a los demonios. ¿No sabíais que vosotros juzgaréis a los ángeles? Y no sois capaces de juzgar un asunto liviano entre ustedes, que hay que buscar una gente de afuera, un juez de la tierra para juzgar no hay un sabio entendido entre vosotros. En ese contexto de que no se debe llevar un hermano a corte, sino que la iglesia debe tener consejeros para mediar entre hermanos en conflictos. En ese contexto dice: ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Ay. El diablo que vive juzgando, que me toca a mí juzgarlo a él y a los demonios. Escúchame, iglesia. ¿Por qué Noé, los ninivitas y la reina de Seba y los fieles en general condenarán al mundo por su fe y su piedad? Cuando Hebreos 11:7 dice que Noé, como pregonero de justicia, condenó al mundo, quiso decir, mostró con su fe que era justa la condenación. El día del juicio, la fe de nosotros evidenciará que la condenación es merecida. ¿Qué yo dije otra vez? La fe nuestra en el día del juicio
va a evidenciar que la condenación de ellos es merecida. En ese sentido, la fe es condenación. Alguien escribió y dijo, en este contexto, la bondad de quienes han tenido menos beneficios y ventajas para sus almas servirá para hacer más grave la maldad de quienes han tenido mayores ayudas y oportunidades. Es lo mismo que estoy diciendo, pero con otras palabras. El verbo aquí condenar, que es el verbo catacrino, es una forma intensiva del verbo crino, que significa dar una opinión acerca de, juzgar, condenar. Es como si Dios nos preguntara a nosotros el día del juicio, ¿qué creen ustedes que merecen ellos? Y vamos a dar la sentencia. Catacrino significa dar juicio en contra, pasar sentencia sobre. Y no va a ser nuestras palabras en ese día que los va a condenar, sino la fe que vivimos en la tierra, la piedad que vivimos en la tierra. Escuchen los pensamientos que Dios me dio a mí para recapitular. En un juicio, el que condena no es el juez. Generalmente piensan, el juez lo condenó. No. El juez se sienta a escuchar alegatos. El juez no condena. Atención. En un juicio, el que condena no es el juez, sino la culpabilidad de los acusados y sus hechos. En un juicio nadie condena a nadie. Los hechos condenan. Voy a repetir. En un juicio, el que condena no es el juez, sino la culpabilidad de los acusados, sus hechos. Escuchen. Quienes evidencian su culpabilidad son los testigos. ¿Quiénes evidencian? Los testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. No seremos solamente testigos acá, sino el día de juicio seremos testigos. Amén. ¿Entienden ahora? ¿Entienden por qué nuestra fe condenará al mundo? Dios va a guardar silencio aquel día. Escuchen. La fe y la piedad de los justos será el testimonio que condenará a los impíos. ¿Qué yo dije? La fe y la piedad de los justos será el testimonio que condenará a los impíos. Dice que Noé, cuando fue avisado, fue advertido de las cosas que él no veía, con temor preparó el arca. La palabra eusebia, con piedad, con devoción, con temor reverente, preparó el arca. Eso es lo que condenó al mundo. Escucha esto. La justicia de los justos, óigame este pensamiento que Dios me dio. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. Te lo voy a repetir ahora. La justicia de los justos justifica a Dios en su juicio contra los injustos. Y para que tú veas que mi juicio es justo, entonces ven con justicia a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Lo tienen? El 29 y el 30. Lucas 7, 29 y 30. Dice el 28 para que entendamos. Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Escuchen el 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, a quienes Jesús habló en el capítulo 12 de Mateo, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí está el veredicto. ¿Por qué los publicanos y los pecadores justificaron a Dios cuando aceptaron el bautismo de Juan? Estaban diciendo, la predicación es de Dios, la predicación es correcta, esa es la voluntad de Dios, la vamos a hacer. En cambio, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, o sea, los propósitos de Dios, rehusando aceptar la predicación de Juan. Entonces, mis hermanos, Dios es justificado cuando nosotros le creemos. Escuchen, oigan esto ahora, oigan. Cuando le creemos a Dios, somos justificados por la fe. Pero cuando le creemos a Dios, Dios es justificado por nuestra fe. Dios, cuando nuestra fe justifica a Dios, porque nuestra fe hace creer que Dios es veraz, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios habló hasta el cansancio, que Dios tuvo mucha paciencia, que Dios esperó. Pero los que rechazaron los designios no quisieron aceptar la palabra de Dios. Así que la fe no solamente nos justifica delante de Dios, sino que justifica a Dios. Nuestra fe está justificando a Dios y está condenando a los que rechazan a Dios. ¡Wow! Y escuchen ahora la aplicación. Noé creyó lo que no vio, y con la certeza de la fe en la palabra de Dios obedeció al que le advirtió, le proclamó, le dio el mensaje. De esa manera hizo culpables a los que rechazaron su predicación, o sea, su anuncio, porque le creyó a Dios, los condenó a ellos. Escuchen, lo que los hace inexcusables delante de Dios en el juicio es la fe, la certeza, convicción y piedad de aquel mensajero de justicia que, creyéndole a Dios, preparó el arca y entró a ella para evidenciar que creyó a la palabra de Dios. En otras palabras, con sus hechos evidenció que la palabra era verdad. Y cuando entró al arca le dijo, síganme, que yo le creo a Dios. Y entró al arca, pero ellos no quisieron entrar. Si las cosas invisibles de Él, como dice Pablo en Romanos, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde el principio del mundo, de tal manera que los hombres son sin excusas por las evidencias de la naturaleza, ¿cuánto más inexcusables serán los hombres delante de Dios? ¿Cuánto más? Oigan esto, si las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, que se hacen ver desde la fundación del mundo, hacen que los hombres sean sin excusa delante de Dios, cuánto más la verdad creída y vivida por los santos de Dios. Si la naturaleza en lo que revela de Dios hace inexcusable a los hombres, imagínense la vida de los santos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a Dios. Pero si no la quieren ver, que sean condenados aquel día. Jesús no es la verdad tanto porque predicó la verdad,
sino porque vivió la verdad. ¿Entendiste? Jesús no es tanto la verdad porque predicó la verdad, sino porque vivió la verdad. Yo aplico eso a nosotros. Cuando nosotros vivimos la verdad, somos verdad. Y por ser verdad, somos el argumento de Dios. Y el que rechaza el argumento de Dios está rechazando a Dios y a su verdad a través de la vida de nosotros. Por eso serán condenados en el día del juicio. Somos espectáculos al mundo. Y lo seremos también en el día del juicio. Escuchen, la verdad creída y vivida por los santos, oigan bien, la verdad creída y vivida por los santos será la evidencia judicial más contundente de la condenación en contra de los que rechazan la gracia. En el día del juicio no van a decir que Dios no daba la vista, porque yo me levantaré como el ciego. A mí me abrió los ojos. Amén. Amén. ¿Usted está entendiendo? Amén. 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 No van a decir allá que Dios no abre los ojos, porque yo dije a mí me los abrió. No pueden decir que Dios no salva, a mí me salvó. No puede decir que Dios no libra del pecado, a mí me libró. No puede decir que Dios no libra de las tinieblas, oh, yo soy luz delante del trono. Amén. Yo soy la evidencia de que Dios es bueno. Yo soy la evidencia de que Dios es poderoso. Yo soy la evidencia de que Dios habla. Yo soy la evidencia de que Dios habló. Yo soy la evidencia. Amén. 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 En otras palabras, Cristo nos habló la verdad. El Espíritu me hizo verdad. Dice Dios, yo no voy a condenarlos. Yo no voy a condenarlos. Por lo que oyeron y no oyeron. Si ustedes no creyeron, pues porque cerraron el corazón. Miren aquí la evidencia de que yo soy bueno, de que yo hablé, de que yo libré. Además del argumento de Cristo, el argumento de la palabra, seré juzgados por estas palabras, más que por las palabras. Porque así como la palabra se hizo carne en Jesús, la verdad se hizo carne en mí y en ti. En otras palabras, la iglesia no solamente habla con el mensaje, habla con la vida. Y si rechazar el mensaje condena, rechazar la vida vivida, que es el mensaje mismo, trae más condenación. Wow. En otras palabras, lo que Dios hizo en Noé es la evidencia de que Dios tenía razón y que su predicación era verdadera. Y los que rechazaron la predicación de Noé estaban rechazando lo que Dios hizo en Noé. ¿Usted entendió eso? Yo termino diciendo esto. Escuchen esto. La fe de los que antes eran incrédulos condenará y dejará sin excusas a los que viendo y oyendo rechazaron la invitación amorosa de la gracia de Dios. Te lo voy a repetir. La fe de los que antes eran incrédulos somos nosotros. Dejará sin excusas a los que viendo y oyendo
rechazaron la invitación amorosa de la gracia de Dios. ¿Entendió el mensaje? Noé era pregonero de justicia, no solamente porque predicaba un mensaje que era verdadero, sino porque al creerlo, hizo que el mensaje sea verdad en su vida. Y eso justificó a Dios delante de los antidiluvianos. Los ninivitas justificaron a Dios porque se arrepintieron. La reina de Seba justificó a Dios porque vino de lejos a escuchar y a ver lo que Dios había hecho en la vida de Salomón y en su reino. Y si estos grupos, estas personas mencionadas, justificaron a Dios porque le creyeron, entonces los que no le creyeron serán condenados por la misma fe de ellos. Apliquen este mensaje hoy a esta generación, que también es mala y perversa. Jesús no vino a condenar a los hombres, sino a salvarlos. Pero tristemente, cuando se rechaza a Cristo, hay condenación. La iglesia no está en el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. Pero cuando el mundo rechaza la vida que la iglesia vive para Dios, la fe de la iglesia condena al mundo. Dios quiere que tú lo veas a Él en su misericordia y que usted diga, como dice el Apocalipsis, justos y verdaderos son tus juicios, oh Rey de los santos. Den un aplauso al Señor. ¿No? Amén. Yo con mi vida no solamente anuncio que Dios justifica, sino anuncio que Dios condena. Que Dios nos haga como a Noé, pregoneros de justicia y herederos de la justicia que es por la fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. ¿Qué tú quisiste decir? ¿Cuál es la intención de este mensaje? Todavía no lo sé del todo. Pero en algún momento dado de aquí en adelante tú vas a revelar por qué no diste a nosotros como casa profética esta palabra con relación a esta generación. La generación de Jesús pues se endureció. Y por eso el Apocalipsis capítulo 1 dice que el día de tu venida los que te traspasaron te van a ver. Allí va a estar Pilato, Caifás, Herodes y los demás. Y te van a ver venir porque Cristo lo dijo. Desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre que vendrá en la gloria de su Padre en las nubes del cielo. De ahí fue que lo culparon de blasfemia. Él dijo que ellos van a ver. Señor Dios, enséñanos la responsabilidad que tenemos. Yo no quiero tener fe para condenar a nadie, pero yo no puedo evitar que el que rechaza a Dios sea condenado. Yo lo que sé es que a mí me importa más justificar a Dios y su verdad y su bondad y su misericordia que salvar a los que no quieren salvarse. Abre nuestros ojos para que entendamos lo que representamos delante de ti. Dios, yo quiero que tú reveles quiénes somos nosotros, quién es la iglesia con relación a tu propósito. No solamente tenemos que ver con la salvación del mundo, sino con la condenación del mundo, así como la muerte de Cristo. No solamente revela salvación, sino condenación. Eso, Dios mío, nos hace a nosotros más responsables delante de ti, Dios. Que los impíos no se excusen al ver nuestras obras malas,
que los impíos no se justifiquen diciendo: el testimonio que me dio la iglesia fue malo, fue así, fue asá. Ellos me hicieron tropezar. Sino que allí se queden sin palabras, como los antidiluvianos delante de la vida del pregonero de justicia, como los ninivitas, que no vieron la bondad en el profeta, sino aquel que envió al profeta, que impuso su voluntad para tener misericordia de ellos. Que la reina de Seba, que vino por una curiosidad, entonces conoció al verdadero Dios de Israel. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a anunciar con nuestras vidas, en representación tuya, la justificación tuya y el fin de aquellos que rechazan tu gracia. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Aunque suene esto una nota un poco fuerte, es una gran verdad. Y no solamente nosotros debiéramos escuchar este mensaje, sino todos los impíos, para que vean en nosotros lo que nosotros representamos. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero somos también el motivo del juicio y la condenación de Dios, como lo fue Cristo en la cruz del Calvario para aquel que rechaza el don de su ofrecimiento. Padre, ayúdanos a entender, que caigan las escamas de los ojos, que veamos lo que somos y lo que representamos, no para jactarnos, no para rechazar a los demás, todo lo contrario, para como Noé, con piedad, con devoción, con reverencia a Dios, anunciar la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y si con fe se te agrada, con incredulidad se te desagrada. Y si la fe salva, el rechazo de la fe condena. Enséñanos tu verdad y bendícenos, Dios. Yo quiero que tú continúes revelando el propósito profético de este mensaje para nosotros, para saber comportarnos frente al juicio inminente que viene sobre las naciones. Y sepamos, Señor Dios, cómo actuar como mensajeros de justicia. Guárdanos en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, para que el Dios del cielo te revele, si eres un creyente, quién tú eres y tu responsabilidad. Tú eres no solamente el testigo de Dios, tú eres el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios es Cristo y tú y yo representamos a Cristo. Somos la luz del mundo porque Cristo es la luz del mundo. Somos la salvación de Dios porque Cristo es la salvación de Dios. Pero también seremos como Noé aquel día, aquellos que van a condenar al mundo por la fe que hemos vivido y la piedad que hemos profesado y que hemos manifestado al mundo. Que Dios tenga misericordia de ti como también de nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.